compañía es un día muy significativo. Hacemos una renovación de nuestros votos, de este deseo de vivir en pobreza, en castidad, en obediencia, de seguir a Jesús por los caminos insospechados del reino. Y dadas las circunstancias del mundo, nos parecía que hoy queríamos celebrar, pues ensanchando la mesa, compartiendo con otros, permitiendo que la casa se agrandara desde distintos sentires. Entonces, pues aquí y también en el canal de YouTube, que hay ya algunas personas conectadas desde antes porque celebramos la Eucaristía, estamos laicos que comparten con nosotros carisma, espiritualidad, misión. Nos parecía lindo también que pudiéramos estar con religiosos y religiosas de otras congregaciones a los que queremos, con los que compartimos esta pasión por el reino. Hay amigos, hay profesores y lógicamente están conectadas las hermanas de la compañía en las distintas comunidades en las que estamos presentes en Colombia, en Perú y en Estados Unidos. Agradecer esta posibilidad. Hoy nos sentimos también muy unidas a la Compañía Universal y como renovando esta experiencia que tenemos todos en este momento del mundo y de la iglesia, de que algo nuevo nace, de que algo nuevo surge. Quiero compartir con ustedes la pantalla porque nos gustaría comenzar dejando resonar este poema de nuestro poeta profeta que desde la plenitud de Dios nos sigue hablando y nos sigue confrontando. Se llama El Verbo quiso de mí. Para no ser solo Dios, el Verbo quiso de mí la carne que hace al hombre. Y yo le dije que sí, para no ser solo niña. Para no ser solo vida, el Verbo quiso de mí la carne que me hace a la muerte. Y yo le dije que sí, para no ser solo madre. Y para ser vida eterna, el Verbo quiso de mí la carne que resucita. Y yo le dije que sí, para no ser solo tiempo. Y desde aquí nos situamos, desde esta certeza y convicción que tenemos todos los que estamos compartiendo este espacio de que queremos caminar juntos en compañía, ofrecerle al Verbo lo que quiere de nosotros, lo que espera de nosotros, en este hoy en el que más que nunca estamos llamados a ser pueblo de Dios y a caminar en condición de hermano. Y hoy tenemos la alegría de poder compartir con una persona a la que todos queremos mucho, Rafael Luciani. Rafael es hermano, compañero de camino, es de nacionalidad venezolana, de ese pueblo hermano al que todos nos sentimos tan unidos en este momento. Es doctor en teología de la Universidad Gregoriana, también licenciado en educación, profesor en la Escuela de Teología del Boston College. Rafael pertenece a las comisiones teológicas del CELAM, de la CLARI, de muchas otras organizaciones, pero fundamentalmente es amigo, es compañero de camino, es en este momento de la Iglesia luz que nos ayuda a ver de una manera distinta. Rafael, desde su vocación de laico, le está apostando mucho a la Iglesia en este hoy. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Es una alegría que podamos compartir y bueno, disfrutar este espacio de sinodalidad contigo. Muchísimas gracias y bienvenido. Somos todos tuyos. Gracias, Liliana, y bueno, mi agradecimiento desde el corazón y con especial pues cariño por todas y todos los que están haciendo el esfuerzo de conectarse. Y yo creo que lo más importante es, como vamos a ver pues en la sinodalidad, que todos, todas, empezando por mí, pues entremos en esa lógica de la conversión necesaria en este momento en la iglesia, que a través de nuestras comunidades, a través de
o nuestros hogares, nuestros compromisos en la sociedad, es la única manera que podemos mostrar esa iglesia sinodal. Voy a compartir la pantalla. Ahí, ¿ven la pantalla? Aún no. No. Presentación. Ahora, sí, ahora tengo su sí. equipo. Exacto, ahí está su presentación. Perfecto. Pues hoy nos reúne este tema de la conversión sinodal, que va unido a la necesidad de la reforma del modelo institucional en el que vivimos en la iglesia, y que Francisco nos ha invitado, ¿no?, a profundizar en esta senda, que no es fácil, apenas estamos en un inicio, pero todos y todas estamos llamados a construirlo para que se pueda hacer realidad. Y vamos a ver dos partes de reflexión. En la primera, situarnos en aquellos elementos que son los que hemos de convertir, para poder en la segunda parte entender por qué el modelo sinodal es lo que se propone para la iglesia del tercer milenio. Y se sitúa dentro de una crisis del modelo actual de la iglesia, y por tanto se nos pide profundizar el espíritu y la letra del Concilio Vaticano II, y ahí es donde comprendemos este llamado a la sinodalidad. Para iniciar entonces, ¿qué ha sucedido y qué está sucediendo? Es decir, el pre y en el post-concilio, que eso que se diagnosticó y se dijo todavía sigue presente en muchas mentalidades y estructuras que necesitamos ir cambiando, ¿no? Y aquí hay dos ejemplos, uno del preconcilio y uno del postconcilio, uno europeo, el otro latinoamericano, que los dos coincidían en lo que estaba aconteciendo, y que todavía hoy podemos ver la claridad de esta misma reflexión en nuestras estructuras, ¿no? Dice Congar, ese libro que siempre recomiendo, Verdadera y Falsa Reforma en la Iglesia, escrito antes del concilio, reeditado después del concilio, sigue siendo hoy un punto de referencia. Y para Congar, la crisis, o cuando pensemos en lo que está por cambiar, no es simplemente una manera de ver desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista emocional la iglesia, sino lo que él llama la civilización cristiana, la organización concreta del apostolado. El cristianismo en sus formas. No hay una crisis de fe, sino en la transmisión de la fe. Y la transmisión implica una forma de la estructura, una forma del apostolado, una forma, como dice él acá, en la manera como celebramos el culto, en fin, una manera completa y no simple puntos particulares que debemos tomar en cuenta. Por eso lo llama un estado de cosas. Fíjense que después del concilio, este es otro libro que a mí me fascina porque es el primer eclesiólogo latinoamericano que habla de manera específica sobre la reforma de la estructura eclesial, de la institucionalidad eclesial. Cosa que después en América Latina se fue perdiendo esta parresía profética de pensar la estructura, y se fue moviendo más hacia el modelo del espíritu del modelo, digámoslo así. Y bueno, este tema que Ronaldo Muñoz planteaba es lo que hoy nos permite avanzar en la sinodalidad. Es decir, lo que está en crisis, dice Muñoz, es este modelo, o sea, la totalidad de una estructura que se ha hecho clerical. Y fíjense lo que hermosamente él apunta, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego? El obstáculo para descubrir el Evangelio. Cuando hay una reforma, no es
una reforma corporativa, gerencial, solamente buscando medios más eficaces desde ese punto de vista que puede trabajar una empresa, sino que esa reforma de las estructuras para que sean más efectivas tienen la finalidad de poder transmitir mejor el evangelio, adecuado a nuestros tiempos. Entonces él lo define de esta manera. ¿Qué es lo que hay que superar? Una iglesia clerical, una iglesia autoritaria y una iglesia desgarrada por el conflicto entre grupos, ¿no? Renovadores, progresistas, tradicionalistas. Hoy en día este conflicto queda a evidencia, ¿no? Con toda esta cantidad de grupos integristas que resisten no a Francisco en cuanto papa, sino al Concilio Vaticano II, que a través de Francisco viene actualizado en una etapa nueva. De ahí que si este era el diagnóstico antes del concilio, es lo que el concilio trató de reformar, y luego en América Latina se entendió que ese debía ser el impulso, ¿cuál es el diagnóstico hoy que Francisco entiende, que la Iglesia Universal entiende y que por eso es importante la conversión sinodal? Hay un estudio que hizo una comisión australiana, no es un estudio hecho por la Iglesia, pero es un estudio hecho no solo sobre la sociedad en las distintas instituciones, sino también fue hecho sobre todas las iglesias. Y un volumen del estudio lo dedica a la Iglesia Católica. Hay otro estudio que lo hace la Conferencia Episcopal Alemana y luego Francisco, coincidiendo con estos estudios, hace también una lectura, un diagnóstico. Y Francisco siempre ha dicho algo muy importante, ¿no? Un buen diagnóstico es más importante a veces que una simple solución ofrecida desde el punto de vista del conocimiento pues académico o gerencial. Si yo no tengo claro el diagnóstico, no podré entonces enfrentar el proceso de una conversión. En el informe australiano nos da una clave que es lo que había dicho antes del concilio Congar, lo que dijo durante el concilio, como veremos, los obispos que propusieron la Iglesia Pueblo de Dios, y lo que dice hoy en día Francisco. El clericalismo es el punto, el factor fundamental en el cual gira toda la crisis, tanto de la mentalidad como de las estructuras en la Iglesia. Y este estudio, que va entrevistando a distintos sujetos en la sociedad, luego entrevista también a muchos presbíteros, religiosos, religiosas, laicado en la Iglesia Católica, dice que tiene que ver con personas de la Iglesia, sacerdotes, obispos, son de alguna forma o modos considerados sagrados. Aquí está el punto que significa que se consideran por encima de la gente común. De manera que cuando decimos clericalismo hay una noción de sacralidad, y esto significa que me separo. Si la sinodalidad invita a integrar, a participar, a ser una más de, la manera clerical de entender las relaciones me separa a través de la sacralización. Y esto desemboca en este diagnóstico, que es lo que hoy en día estamos revisando, o estamos llamados a revisar: el poder, el ejercicio del poder, el ejercicio de la autoridad, que en el caso de este estudio, cuando lo refiere al tema de los abusos, en el caso de sacerdotes y obispos, dice, hay que estudiar lo que el sentido de la ordenación significa en la mente de la persona. Y pone ejemplos como durante la formación en un seminario o en una casa de formación, el trato de esa persona que se forma es muy horizontal con las personas en la sociedad. Pero luego, cuando ese seminarista o ese formando es ordenado, cambia el trato hacia las personas y las personas respecto de ese joven que es ordenado. Y pone un ejemplo como muy claro y se pregunta entonces, ¿qué significa esto desde el punto de vista de las actitudes? Que hay un cambio
ontológico cuando lo decimos de esa manera, ¿no? Y entonces esto nos lleva a la pregunta que en todas las comunidades, masculinas, femeninas, laicales, esto es importante, incluso hasta en las familias, ¿no? ¿Qué significa el liderazgo? Liderazgo. En el caso de la iglesia, liderazgo ministerial. Y entonces dice el estudio que es toda una cosmovisión, cuando se habla de un liderazgo clerical, rígida, jerárquica, y que tiene que ver con este otro concepto, cómo entendemos la santidad y la gracia. Cuando decimos, alguien tiene más gracia, alguien es más santo que, le pido a alguien porque está más cerca de Dios. Toda esa cantidad de conceptos, dice el estudio, representan una cosmovisión que genera entonces actitudes clericales y afecta el liderazgo. No hay un liderazgo que sea comunitario y capaz de crear participación y corresponsabilidad, sino un liderazgo autoritario que solo sabe decir y el otro y la otra obedecer. Entonces, los obispos alemanes hacen este estudio y concluyen diciendo, el clericalismo, o sea, no es una simple actitud individual, es un sistema jerárquico autoritario. Y esto pasa por nosotros como individuos, como sujetos individuales, pero también por la estructura en su conjunto, es decir, las relaciones, las actitudes con las que nos vivimos los unos a los otros, interactuamos, y a la vez las estructuras, cómo funcionan las estructuras. ¿Cuál es el acceso que todos y todas tenemos a una estructura eclesial? ¿Cuáles son los canales de participación que no dependan de una persona que sea considerada en ese momento el director, la directora, el líder, el coordinador, etcétera? De aquí Francisco entonces da este hermoso discurso que yo recomiendo también siempre leerlo, uno de los mejores en torno a esta visión de lo que representa el clericalismo y lo que es el reto de recuperar lo que él llama en el discurso la soberanía del pueblo de Dios. Y aquí él dice, el clericalismo es una perversión en la iglesia, desprecia, aquí está la clave eclesiológica, ¿no? Desprecia, cuando dice pueblo de Dios, ahora veremos más adelante, nos referimos a todos y todas como sujetos que al ser fieles, en el concepto este de Cristo y Fideles del concilio, estamos en relación de la misma dignidad, la misma corresponsabilidad y por tanto se replantea lo que es el autoritarismo, el ejercicio del poder, es decir, recuperar entonces el pueblo de Dios como lo central evitaría esta enfermedad o perversión, como él la llama, el clericalismo. Y por eso lo usa estas dos frases que las dejo como abiertas, porque se lo dice a la curia, en esos mensajes famosos que él da cada año a la curia. Pues aquí dio dos claves interesantes casi al inicio del pontificado, ¿no? Patología es una patología del poder, es decir, es una forma, y podemos decir una forma deformada del ejercicio del poder y la autoridad en la iglesia. ¡Viva Y Jesucristo! dice Francisco esta expresión, tiene que ver con el complejo del elegido. O sea, yo creo que Dios me eligió a mí y a los demás no. Entonces relaciono de manera directa un tipo de ¡Viva vocación Jesucristo! por Amén. encima de los demás. Es decir, la vocación entonces al ministerio ordenado, eso sería más que la vocación a la vida religiosa o a la vida laical. Entonces, por eso lo llama el complejo del elegido. La elección no entendida como algo que todos y todas somos convocados por Dios a una misión específica, sino que algunos creen que solo a ellos Dios los llama por encima de los demás y las demás. Entonces, en este diagnóstico, ahora damos el paso, ¿no? ¿Cómo superar este mal? Según el estudio australiano, que coincide con el estudio alemán,
tenemos que revisar actitudes, conductas e instituciones. Fíjense, 3 claves muy concretas, ¿no? Actitudes que tenemos día a día en nuestras interacciones, o sea, las conductas, las maneras en las que procedemos, las instituciones. O sea, cuando decimos instituciones puede ser desde una oficina, desde una manera de entender el apostolado con sus diversas ramificaciones y estructuras, la curia, todo lo que tiene que ver con instituciones en la iglesia. ¿Qué propone Francisco? Porque esto no es para quedarnos con el diagnóstico, ¿no? Jesucristo es amor. ¿Cuál es la vía que nos da esperanza, la vía que nos abre la posibilidad de recuperar esa visión de iglesia que todos queremos de pueblo de Dios? La sinodalidad. Y lo dice Francisco pues en esta conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. La sinodalidad es un modo eclesial de proceder, es decir, abarca a la totalidad. Y por eso conectamos estas 2 claves para cualquier proceso de discernimiento. Francisco propone al inicio de su pontificado la conversión pastoral y luego propone la conversión del pastoral a través de la conversión sinodal. Y en ambas conversiones, que son las 2 claves de la reforma, dice que es lo que Dios quiere. Fíjense la expresión que en cada una utiliza la misma, ¿no? Dios quiere, Dios espera. Y lo marca en el 3er milenio, es decir, el 2º milenio que tuvo como modelo la reforma gregoriana y que se concretizó a través del Concilio de Trento en un modelo de ser iglesia, un modelo formativo a través de seminarios, un modelo de apostolado a través de las parroquias. Ahora, ¿cómo repensar en este 3er milenio un modelo, un modo de proceder de iglesia y por tanto una institución, la institucionalidad que responda a estos tiempos? El primer paso de cualquier conversión sinodal es lo que en el Concilio Vaticano II se llamó la inversión de la pirámide y que Francisco lo retoma. Y aquí hago una referencia a un obispo latinoamericano que cuando hicieron las consultas para que propusiesen los obispos qué temas se podían discutir en el Concilio Vaticano II, este obispo de Ecuador, que estaba en una zona de misión, fíjense que ya propone la visión de pueblo de Dios y dice, la iglesia no es el Papa solo, tampoco el Papa con el orden jerárquico, o sea, solo la jerarquía o lo que se puede llamar la ministerialidad ordenada. La iglesia somos todos, todas, los fieles bautizados, incluso los no bautizados son miembros en Cristo en potencia. Fíjense que aquí hay una visión que entonces llegamos al concilio y empieza a surgir las bases de la sinodalidad, que la base está en la eclesiología del pueblo de Dios. Monseñor Deschmet, uno de los grandes padres del concilio que propone este giro, da esta idea clave. Todos somos fieles. Christi fideles, todos somos fieles. Y entonces usa esta expresión de la pirámide, papa, obispo, sacerdotes. Sin embargo, dice él, a la base está el pueblo cristiano y este era el modelo de la reforma del 2º milenio. Sin embargo, en el pueblo de Dios, nuevo modelo, todos estamos unidos los unos con los otros y tenemos las mismas leyes y deberes fundamentales. La clave entonces, como dice al final, si todos somos fieles, ¿qué hay que evitar? ¿Qué hay que superar? Fíjense las palabras, ¿no? Clericalismo otra vez. Jerarquismo, clericalismo, obispolatría, papolatría. Lo que viene primero es el pueblo de Dios. De ahí que podemos decir 2 claves entonces en esa superación. Primero, entender, como decía el mismo Monseñor Deschmet, que todo lo jerárquico en la iglesia es transitorio. Lo único permanente es el pueblo de Dios. Todo
lo jerárquico, dice él, imagínense, lo está diciendo en el concilio, en un ambiente y en una estructura completamente jerárquico, centralista y clerical. Y dice palabras proféticas, ¿no? El poder jerárquico solo es transitorio. Francisco dirá, uniendo a esta expresión de lo transitorio, todo ministerio jerárquico es para el servicio. Eso es lo que Rafael, ¿podemos rezar, por favor? ¿Ah? Disculpa. ¿Podemos rezar, por favor? No, no escucho. No, nada, disculpe, siga hablando. Ah, ok. Disculpe. Bien, entonces, cuando decimos lo jerárquico, pues es transitorio, nos referimos a la recuperación del servicio como lo que da sentido y cualifica. El cardenal Suenens da esta otra fundamentación cuando él relee lo que sucedió en el concilio y dice también que la pirámide ha sido invertida y propone cómo leer la iglesia a partir del bautismo y no ya de la jerarquía. Lo que él entiende como volver a situarse en el pueblo de Dios que le ha sido confiado. Incluso dice estar más cerca, el referido al obispo, ¿no?, de su clero y de sus fieles, en igualdad de condiciones con ellos, incluso en cuanto a la vestimenta. O sea, lo que está planteándose entonces en este giro del concilio es cómo nos comprendemos todos en la iglesia como fieles, en igual deberes, con igual derechos y por tanto corresponsables de la única misión. Francisco retoma entonces, fíjense, estas expresiones a lo largo de todo su magisterio, pero da una clave que ven interesante, la conversión del papado. Esa frase significa la conversión de toda la estructura. No es el cambio de mentalidad a lo que se refiere el del papa, el sujeto, sino de la institución, el papado. Cuando decimos el papado es la institución. Y por eso habla de la necesidad de una sana descentralización. Es decir, la institución del papado, si se entiende como el centro absoluto y cerrado, cierra entonces toda posibilidad de comprendernos pueblo de Dios. Por eso él habla de esta reforma, esta conversión que lleva a una descentralización. Recordemos que su pontificado se ha caracterizado por conceder, por reconocer y por impulsar una mayor autoridad a las iglesias locales. Eso tiene que ver con esta reforma y conversión del papado. Entonces, para poner las bases eclesiológicas de la sinodalidad, cuando leamos Lumen Gentium, dice la Comisión Teológica Internacional en este documento que también siempre recomiendo que lo leamos y releamos continuamente, el más reciente sobre la sinodalidad, dice la secuencia de la Lumen Gentium es y lo que da el sentido a esta nueva eclesiología. No es una secuencia que podemos pasar por alto cuando decimos el capítulo 2, pueblo de Dios. El capítulo 3 de la jerarquía tiene que leerse a la luz de ese capítulo 2. Es decir, la jerarquía como un fiel más en el pueblo de Dios, caminando todos y todas juntos con los mismos deberes y derechos. Desde esta eclesiología, entonces, Francisco propone la vía, el camino de la conversión sinodal, y Francisco, a través de su manera de entender la sinodalidad, que propone en este discurso, que es tal vez de su mejor intervención eclesiológica hasta el día de hoy, la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, dice que la sinodalidad es constitutiva, dimensión constitutiva. Cuando nosotros hablamos de las notas de la Iglesia, la sinodalidad es una nota nueva en la Iglesia, por eso es constitutiva.
define lo que es ser iglesia. Y por tanto, dice el documento de la Comisión Teológica, es forma específica de vivir y de obrar, es decir, la totalidad, por tanto, como yo la llamo modo eclesial de proceder. Proceder implica en la totalidad, en las mentalidades, por tanto, revisar estilos de vida, revisar prácticas de discernimiento que tenemos en la iglesia y a la vez mentalidades y estructuras de gobierno, estructuras de tomas de decisión, estructuras de participación, etc. ¿Cuál es la novedad entonces de Francisco en esta etapa de recepción del Concilio Vaticano II? La lectura del capítulo 2, Pueblo de Dios, de Lumen Gentium, como el eje desde donde todos y todas debemos situarnos en la iglesia y en la sociedad. Es lo que dice la Comisión Teológica pues, Internacional. Solo en la reforma de la jerarquía, lo que los estudios anteriores llaman el ejercicio del poder, el ejercicio de la autoridad, la revisión del liderazgo, solo en una reforma de la jerarquía, o lo que Francisco dice, la conversión del papado, habrá entonces una iglesia sinodal. Es decir, que tenemos que pensar con seriedad cómo reformamos nuestras estructuras de poder y de ejercicio del poder. El primer paso es involucrar. Este involucramiento de todo el pueblo de Dios. Y cuando decimos involucrarlo, ¿en dónde? ¿De qué manera? En las funciones de enseñanza, santificación y gobernanza. Y aquí hay ciertamente un paso que poco a poco vemos que Francisco va dando, iniciando en instancias de gobernancia, pasos pequeños en una dirección que quiere ir cada vez más tocando la propia estructura eclesial en la que todos y todas podamos en todos los niveles participar, cada uno según lo que puede aportar a través de los dones, los carismas, los ministerios. Entonces la iglesia sinodal significa en primer lugar la totalidad, no unos llevando a los otros, no unos diciéndole a los otros cómo caminar, hacia dónde ir. Por eso implica orar juntos, escucharnos, analizar en conjunto, dialogar entre todos, aconsejarnos los unos y las unas a los otros. ¿Y con qué finalidad? Porque el orar, el escuchar, el analizar, todo eso lo hacemos, pero ¿cuál es la finalidad específica sinodal? Que entre todos y todas, haciendo este proceso, orar, escuchar, analizar, dialogar, aconsejar, tomemos decisiones pastorales. Y aquí hay un término que puede parecer confuso, pastorales. Todo en la iglesia es pastoral, hasta la manera como invertimos el dinero tiene una finalidad pastoral. Todo en la iglesia a nivel de la estructura eclesial está o debe ser al menos pensado en función de la misión. Por tanto, no es que hay una, digámoslo así, opción pastoral y luego hay cosas administrativas que no entran en lo pastoral. Recordemos que el concilio fue un concilio pastoral para decir que toda la iglesia entera, en mentalidad y en estructura, tiene que ser definida por su acción, visión y su misión, que en el fondo es entonces esta conexión pastoral. Y si toda la comunidad participa, esto significa que todos somos y todas somos corresponsables. Entonces el reto está cómo articulamos en una comunidad para que todos y todas participen, y esta articulación se tiene que expresar en instituciones concretas, en una orden religiosa, en una diócesis, y no depender del sujeto que en un momento determinado coordine o lidere
dicha institución. El modelo entonces nuevo, como dice Francisco, de una iglesia sinodal, lo podemos también llamar una iglesia de la escucha. Ahora, el problema no es esta expresión, la escucha, sino que la escucha recíproca significa que cada uno tiene algo que aprender, aportar en esa relación mutua para afectar, para cambiar, para tomar decisiones en conjunto en la iglesia. ¿Dónde, a quién, cuándo escuchamos? Porque la escucha es una palabra muy genérica, ¿no? El canonista Alfonso Borrás, que es uno de los más importantes y que participa en distintas instancias de la reforma eclesial, dice que el Espíritu habla. Si escuchamos al Espíritu, como dice Francisco en el texto anterior, el Espíritu habla a través de mediaciones. Una, la escucha al Evangelio. Otra, el silencio de la oración. Otra, la relectura creyente de la vida. Otra, la lectura de los acontecimientos. La confrontación, este punto fundamental, la confrontación de los puntos de vista. Cuando el punto de vista de otra persona en el diálogo, en el análisis, en el discernimiento es completamente distinto al mío, y aún así puedo comenzar un proceso a través de la oración, el análisis, el discernimiento en conjunto, a abrirme para tratar de comprender al menos lo que se está proponiendo. En los sínodos, pues hay obispos que dicen, yo entraba pensando de una manera y salí con una visión distinta. ¿Qué se produjo? Bueno, precisamente esta capacidad de que a través de la oración, el diálogo, la interacción mutua, la confrontación de puntos de vista, voy comenzando inicialmente a ver una realidad de otra manera, con ojos distintos. Ahora bien, este es el problema que enfrentamos de manera concreta. No hay sinodalidad si no formamos actitudes sinodales. Muy bonito hablar de una iglesia de la escucha si no sabemos escuchar. Muy bonito hablar de una iglesia del discernimiento si no aprendemos a discernir en conjunto. Entonces, el modelo eclesiológico necesita formar actitudes y relaciones, es decir, formar un modo de proceder sinodal. El éxito que tuvo la reforma gregoriana, y por eso duró todo un milenio, es porque tomó en serio la institución del seminario o de la casa de formación como eje para formar precisamente las actitudes y habilidades relacionales que correspondían a esa imagen de iglesia donde hemos visto pues que estamos llamados a superarla, esta iglesia jerárquica, esta iglesia piramidal, etc. Si nosotros no tomamos en serio esta formación, incorporándola al proceso de las casas de formación de los seminarios, no habrá sinodalidad, porque no es una cuestión solo teórica. Por tanto, dice este gran eclesiólogo canadiense, Gilles Routier, la sinodalidad que pide actitudes depende de las habilidades relacionales de quienes ejercen cargos y de su capacidad de situarse como hermanos, hermanas, amigos, amigas, colaboradores y cooperadores. O sea, fíjense que todas las reformas que podemos implementar y luego colocamos a una persona que siga impidiendo este modo de proceder, se cae la estructura otra vez. Es decir, hay una involución. Por tanto, no podemos separar la formación de las actitudes sinodales con el cambio hacia estructuras sinodales. Podemos entonces hablar de un estilo, pero que es integral. Debe tocar a los modos de obrar, de vivir, a nivel personal, a nivel de interacción comunitaria,
pero debe tocar también las estructuras y los procesos, como decía anteriormente, la institución, por ejemplo, en una orden religiosa, qué estructuras que permitan el acceso sin temer, sin tener un temor a un superior o a una superiora, que facilite la transparencia de la propia revisión, qué estructuras existen donde hay procesos continuos, no puntuales, continuos de revisión y cambio. Y el tercer momento, bueno, los acontecimientos que, por ejemplo, el sínodo es un acontecimiento, pero la sinodalidad es más que un acontecimiento puntual. Entonces, ¿cuáles son esos acontecimientos que se ofrecen para impulsar procesos sinodales, pero que no agotan la sinodalidad? En una orden religiosa, un acontecimiento puede ser una asamblea en una diócesis, un concilio plenario, una asamblea diocesana, un proceso de consulta que me lleve a un discernimiento en conjunto. En Venezuela se hizo y duró casi 10 años el concilio plenario venezolano, que es el único concilio plenario, es decir, de una iglesia local, que se hace luego del Vaticano II, porque esto significa que se revisa toda la estructura eclesial, no solamente el modo de hacer apostolado. Y para poner un ejemplo, al inicio, como en cualquier mentalidad de una asamblea que se realizaba mucho antes de Francisco, pues lo jerárquico se entendía como lo que lideraba. Y durante las primeras discusiones, el laicado exigió que entre todos se pudiesen llegar a consensos para poder avanzar y no ver que es la jerarquía la que votaba y decidía lo que tenía que hacerse. Y entonces el concilio fue adquiriendo una forma tal que se convirtió en un modelo de ser iglesia, y por eso duró varios años y fue entonces reformando, y se escribieron pues una serie de documentos que cada uno va tocando en la línea de Medellín y del concilio las distintas instancias eclesiales. Entonces, cuando decimos estilo integral, ¿qué hacemos para una reforma, una conversión integral, no cosas puntuales? El documento de la Comisión Teológica Internacional dice: primer elemento, el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia, caminar juntos, reunirse en asamblea, pueblo de Dios, debe expresarse en el modo ordinario de vivir y obrar de la iglesia. Ahora, si decimos en el modo ordinario y volvemos al punto anterior, no formo actitudes, el modo ordinario de ser, de vivir y de obrar no va a cambiar. Las propuestas que da en este estilo es la escucha comunitaria de la palabra, la celebración de la Eucaristía, la fraternidad de la comunión, la corresponsabilidad y la participación de todo el pueblo de Dios. Podemos decir, bueno, pero casi todo esto se hace de manera casi que diaria. Bueno, los dos últimos puntos son donde nos trancamos. Corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios, y volvemos al concepto pueblo de Dios. Si estoy en una institución religiosa y el pueblo de Dios es lo que yo creo que está fuera, el laicado que está fuera, y no hay esta incorporación, involucramiento, participación, porque no me considero un fiel más como todo otro sujeto en la iglesia, entonces fíjense que estaré celebrando la Eucaristía entre mi comunidad, la comunión fraterna en mi comunidad, pero no logro involucrar en los procesos de revisión a la totalidad del pueblo de Dios. Es como poner un ejemplo que a veces no es el más adecuado, pero nos puede ayudar, ¿no? Una empresa, una corporación, cuando se revisa y se reforma, lo primero que hace es todo un proceso de consultas, encuestas,
estudio de mercadeo, porque esa corporación está respondiendo a las necesidades de, por llamarlo de una manera por otra vez, pues no siempre adecuada, pero a las necesidades de las personas en el mercado. En la iglesia, si la misión, si el querigma, el anuncio del evangelio, si la totalidad del pueblo de Dios es lo que da sentido, una institución que solo se consulte a sí misma está excluyendo precisamente todas aquellas realidades en las que va a vivir, en las que va a trabajar, a las que va a servir. Y puede estar pensando que está haciendo algo, pero puede ser que eso no conecte más con las realidades sociales, culturales, económicas, políticas y religiosas actuales. Entonces no podemos, pues, cuando decimos estilo, ser autorreferenciales. Segundo elemento, la sinodalidad designa estructuras y procesos eclesiales. Es decir, cómo institucionalizamos este modo de ser sinodal. Y tercer elemento, ser creativos. ¿Qué acontecimientos sinodales? Porque la sinodalidad también se realiza en acontecimientos específicos, como decíamos, un sínodo. Pero una iglesia particular, por ejemplo, a nivel local, puede hacer tranquilamente todo un proceso de consulta y de revisión desde las bases para ir poco a poco caminando hacia una reconfiguración total. El caso ahorita del arzobispado en Lima, que es muy interesante, que empezó antes de la pandemia, todo un proceso de consulta y revisión y trabajo desde las parroquias con la finalidad de que en los próximos años pues se pueda llegar a una propuesta que se vaya construyendo entre todos y todas. Ahí hay un modelo, el caso de la iglesia alemana, donde no es un sínodo, es un camino sinodal. Nuevamente, una manera de involucrar laicado, vida religiosa, clero, episcopado, en un proceso de interacción, de diálogo, de planteamiento de problemas, de búsqueda de caminos y soluciones para poder como iglesia local responder a su realidad. No están respondiendo a mi realidad en Venezuela, a la realidad de cada uno en Colombia, en Perú, en Ecuador. Están respondiendo a la realidad alemana. Pero como modelo entonces, ¿qué hacemos en una orden religiosa? ¿Qué hacemos en una diócesis? ¿Qué hacemos en una parroquia? Para poder descubrir eso a lo que tenemos que responder. Para ir pues finalizando con retos. Institucionalizar las prácticas sinodales. No basta con caminar juntos, muy bonito es el lema, ¿no? Caminamos juntos, nos reunimos, estamos siempre juntos. ¿Cuándo se realiza lo sinodal? No es en el caminar, es cuando nos sentamos juntos, reunirnos, cuando discernimos juntos para tomar decisiones. Caminar lo hace cualquier institución, escuchar lo hacemos todo el tiempo. Cuando eso es para reunirnos, discernir juntos, con la finalidad de accionar decisiones, como decía anteriormente, pastorales, porque todo en la iglesia es pastoral, entonces ahí estoy hablando de una práctica sinodal. Dice Borrás otra vez, este canonista que les comentaba muy importante, la práctica más formal de la sinodalidad, o sea, hay práctica más formal, quiere decir institucional, y entonces él dice, la sinodalidad difícilmente puede existir sin lugares ni procedimientos institucionales para su implementación. Lo que anteriormente ponía como ejemplo, viene un superior o una superiora que no está
formado sinodalmente o que no tiene actitudes relacionales que faciliten el diálogo en conjunto, le consulto a cada uno individualmente, pero no me reúno con todos en conjunto y trabajo en conjunto y llego a tomar decisiones en conjunto. Entonces, por eso Borrás dice, pues, institucionalizar. No puede depender de quien esté en un momento determinado liderando o coordinando. ¿Cómo entonces articulamos? Y aquí está una situación muy concreta, que los procesos, los mecanismos de consulta no sean los únicos que hagamos, sino que trabajemos procesos, otra vez espacios institucionales de discernimiento en conjunto y de elaboración de decisiones en conjunto. Tenemos, por decirlo así de una manera pues no simpática, ¿no?, institucionalizado los espacios y los tiempos de oración, pero los espacios y los tiempos de discernimiento en conjunto y de elaboración de decisiones en conjunto son, bueno, de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, pero no son procesos institucionales continuos. El reto entonces es cómo creo este vínculo, y por tanto el vínculo significa que la elaboración de decisiones en las que todos y todas debemos participar tiene que conectarse con la toma de decisiones, y de esa manera todos y todas se sentirán representados, vinculados y responsables en relación a la misión que se asuma en esa institución en función del anuncio del Evangelio para el día de hoy en nuestros contextos. Por tanto, esta creación del vínculo significa sensus fidei, eclesiología del pueblo de Dios. Todos somos fieles. ¿Cómo entonces nos escuchamos los unos a los otros, todas y todos? Discernimiento en conjunto y en distintos niveles, y por tanto eso me lleva a que la autoridad que le corresponde la toma final de la decisión no esté desvinculada del proceso que se realizó para poder tomar una decisión. Este es un problema no solamente en la iglesia, sino a nivel, por ejemplo, político. Cómo la autoridad, la toma de decisión final está a veces desvinculada, desconectada de la realidad de la totalidad, que en el caso eclesiológico lo llamamos pues el sensus fidei, ese proceso mediante el cual reconozco que el otro tiene a través de su sentido de la fe autoridad, y tengo que reconocerlo en su hablar, en sus gestos, en sus quereres, en sus ver la manera de la iglesia y la sociedad, y cómo integro, reconozco, vinculo eso en el proceso pues de decisiones. Francisco nos deja otro reto que comienza muy incipientemente en el sínodo último para la Amazonía, pero que falta, por supuesto, dar el paso final. Y esto es que, por una parte, hasta ahora los documentos, como conocemos de los sínodos, incluso mucho antes de Francisco, pues termina un sínodo, el documento final generalmente ya casi nadie lo lee, porque luego viene una exhortación post-sinodal, que es la que es representante, pues representa el magisterio universal, ¿no? ¿Qué hace Francisco en Episcopalis Communio? Que abre la puerta a que el documento final de una asamblea sinodal sea asumido por el magisterio ordinario del sucesor de Pedro, es decir, del Papa.
si el documento final es asumido, el documento final mismo pasa a ser entonces en su autoridad reconocido. ¿Cómo hizo Francisco en el Sínodo para la Amazonía para dar un primer paso incipiente? En los primeros artículos, en los primeros números de la exhortación, él dice, y por muchas interpretaciones que queramos dar para decir lo contrario, dice con toda claridad ahí, hay que volver, leer el documento final y luego dice una expresión muy clara, aplicarlo. Aplicarlo es aplicarlo, no tiene otro significado. Ahora, aplicarlo significa en el contexto de las iglesias locales. Como una iglesia local responde a su propia realidad sociocultural y los ministerios que sean necesarios ahí, los carismas y los dones al servicio de las distintas comunidades y por tanto los servicios también que se puedan ofrecer son distintos, son diferenciados de otra realidad, de otra iglesia local. Entonces el primer paso que se da acá es de reconocer que en el documento final hay un mandato de el Papa a que se lea, se profundice y se aplique, y ahí estamos entonces dando un pasito en lo que Episcopalis Communio propone de que el magisterio ya del sucesor de Pedro ordinario sea entonces coincidente plenamente y por tanto asuma el documento final que es fruto de un proceso de elaboración donde se incluye lo pre-sinodal, escucha, donde se da lo sinodal, elaboración, y por tanto me debe llevar a una toma de decisiones en conjunto que reconozca en última instancia el Papa, creando así toda una secuencia, una cadena pues de vinculación. Esto como un ejemplo, y esto no solo en un sínodo, el modo como se vota en una congregación religiosa, cómo se entiende incluso en una diócesis el proceso de elaboración. Si el voto consultivo, o llamemos también las consultas, las escuchas que hacemos, no llevan a consensos, no podrán ser vinculantes. O sea, si yo solo escucho y consulto para tener más información y no para construir consensos, entonces no tiene sentido la escucha. Por eso el voto que llamamos deliberativo, o sea, cuando se toma ya una decisión, tiene que estar vinculado con el voto consultivo, es decir, cuando se construye el consenso. De otra manera, puedo representar con la decisión solo lo que como superior, superiora, como obispo o como párroco pienso, pero no como iglesia, el sentir de toda la iglesia y no el sentir de una persona. Culminamos con esta imagen que para mí es hermosa y fíjense que la propone otra vez la iglesia latinoamericana, Ronaldo Muñoz, en el libro que les mencionaba al inicio. Así define él el modelo de iglesia luego del concilio, una comunidad de hombres y mujeres abiertos y libres, que cooperan responsablemente, que vivan actitud de autocrítica, no de crítica a los demás, pero auto dentro de la totalidad en la que todos y todas participamos activa y solidariamente. Que en todos los niveles, no en algunos, haya estructuras de participación para laicos, religiosos, sacerdotes, y posibilidad incluso, dice él, de elección de los representantes y los jefes. La jerarquía debe consultar a los laicos para sus decisiones pastorales, para sus declaraciones. En Venezuela, cuando tuvimos la dictadura anterior en los años 50, había un obispo que fue el primero en toda América Latina en usar la sociología,
las encuestas a través de los jóvenes en las universidades para hacer una evaluación de la realidad económica política del momento. Y eso que hizo a través de los jóvenes usando las ciencias sociales, luego fue lo que él asumió para su, en ese momento, pues, exhortación sobre la realidad nacional. Esa conexión hoy en día, pues, es muy normal en algunos episcopados, ¿no? Pero fíjense lo que ya Muñoz estaba diciendo, ¿no? La jerarquía entonces debe confiar más en la madurez de los laicos, particularmente de la clase trabajadora, y reconocer prácticamente la autonomía de iniciativa y de movimiento que les corresponde en los asuntos temporales. Los sacerdotes religiosos, laicos, laicas, religiosas activos de la iglesia local deben participar en el nombramiento del obispo. Esto parece utópico ideal, pero esto fue práctica en el primer milenio. Esto fue discutido en el concilio. Ronaldo lo rescata para decir hasta dónde somos capaces de convertirnos, hasta dónde somos capaces de llegar. El reto, para terminar, ¿cómo construimos una iglesia mundial? Rahner dijo, estamos en el inicio del inicio. Cuando termina el concilio, el inicio del inicio de una iglesia mundial significa una iglesia, como explica acá, que no sea monocultural. Una iglesia que no sea solo romano-occidental. Y eso tiene que expresarse en la liturgia, en los ministerios, en los servicios, en el modo como los carismas se realizan. Esta pluriformeidad de la iglesia, lo cual significa entonces asumir con la sinodalidad el reto de las iglesias locales. Conversión pastoral y conversión sinodal nos invitan entonces a un cambio del modelo eclesiológico monocultural del segundo milenio y por tanto movernos, caminar juntos hacia un modelo por construir que tiene el gran reto, el tremendo reto de cómo institucionalizar. Si no institucionalizamos la sinodalidad, estamos arando pues en terreno que no dará muchos frutos. Por eso pues el reto, ¿no? Conversión de las mentalidades, conversión de las estructuras en una iglesia o para una iglesia sinodal. Abrimos el diálogo. Sí, muchísimas gracias, Rafael, por situarnos en estado de conversión y por esta invitación a ubicarnos en este inicio del inicio. Tenemos ya algunas preguntas en el chat. Si te parece, empezamos por esta. Dice, ¿qué decisiones eclesiales se han tomado para formar a los laicos y al clero en la sinodalidad? Y quien hace esa pregunta, que es Gustavo Rodríguez, plantea también una segunda pregunta, y es si habrá una continuidad en esta propuesta dinámica sinodal, estilo sinodal, espíritu sinodal de la Iglesia en el próximo o en próximos pontificados y en el ambiente eclesial en su totalidad. Bueno, yo diría que lo más bonito que se ha logrado hacer hasta ahora es que se está sembrando una conciencia de participación, de exigir estar en las estructuras de la iglesia, no solamente en la liturgia, ¿no? Sino en todo lo que implica la elaboración y toma de decisiones. Si esa conciencia, que somos todos y todas nosotros, no el Papa y el Obispo, que fue formado en una mentalidad a veces contraria a esto, ¿no? Sino todos y todas nosotros, asumiendo esa conciencia, somos capaces de seguir exigiendo y de comenzar por nuestras propias estructuras. Yo creo que eso es lo que permanecerá. Para poner un ejemplo, como sabemos, ¿no? En la misma congregación de ustedes, pues Liliana pasó por un proceso de conversión, la congregación
en un periodo donde no existía lo que ellas vieron. O sea que cuando hay una conversión auténtica y sincera desde el pueblo de Dios, se puede superar una época histórica eclesial. Y ahí es donde está el reto hoy, ¿no? Si viene otro pontificado y vamos para atrás, ¿no? Y evolucionamos, pues el reto nos queda a nosotros. ¿Cómo hacer esto? Pero el punto, que es donde estamos paralizados como iglesia, es que tenemos que institucionalizar la sinodalidad. Cuando la hagamos institucional, bueno, ahí sí podemos decir, estamos caminando hacia un proceso que no va a involucionar. Pero ¿quién toma la decisión de eso? La propia orden religiosa que quiera reformarse, a pesar de que otras no quieran. La propia diócesis que quiera hacer un proceso de cambio, a pesar de que otras diócesis no quieran. Creo que ahí está el reto que nos tiene como paralizados en la iglesia, que tenemos que hacer institucional este proceso de sinodalidad. Gracias, Rafael. Claudio Ramírez plantea que el diálogo intercultural en el proceso sinodal implica un proceso de decolonizar que implicaría el abandono de una metáfora. Él plantea que es la metáfora del pastor y las ovejas. Sí. Y pregunta cuál sería la nueva metáfora de la sinodalidad. Sí, de hecho, lo que decía Rahner, fíjense que fue después del concilio y todavía estamos en la iglesia tratando de poner eso en práctica. Una iglesia que no sea monocultural, una iglesia decolonizada culturalmente, y eso se expresa en ministerios plurales, en servicios plurales, en carismas plurales, es decir, cómo ampliamos la noción de ministerio, como la noción de servicio, y los vemos todos al mismo nivel. Por poner un ejemplo en una comunidad, no sé, parroquial. A veces creemos que todos tienen que ser ministros en algo para tener autoridad. Y los servicios no tienen autoridad o reconocimiento o son secundarios. Para poner ahí más concreto el ejemplo. Los que llevan en unas parroquias, las que llevan, por ejemplo, el servicio de Cáritas, a veces se le ve como, bueno, lo social que hace esa comunidad, pero más importante es el ministro de la Eucaristía. Entonces tenemos una mentalidad tan jerárquico estructurada como laicos también, que el retomar un modelo donde los ministerios, los carismas y los servicios estén al mismo nivel, porque lo que importa es la diversidad en la misión de la iglesia, eso implica superar el modelo cultural que hemos heredado, donde todo es visto en una forma jerárquica, piramidal, y por tanto en una manera de expresar lo cultural sin tomar en cuenta las realidades locales. Y por ejemplo, esto se ve porque todavía seguimos hoy pidiendo que las realidades indígenas, afroamericanas, las mujeres, seguimos pidiendo algo que Rahner después del concilio dijo, si no caminamos hacia allá, se pierde el espíritu y la letra del concilio, ¿no? Entonces, la decolonización, que por primera vez aparece en el magisterio, en este sínodo para la Amazonía, por primera vez aparece en el magisterio este llamado a decolonizar, a desmonoculturalizar, es algo que hoy en día es nuestro reto. Sin eso no habrá teología nueva, no habrá ministerios nuevos, porque todo es cultural, todo es cultural. Muchas gracias, Rafael. En el chat muchos agradecen tus aportes, tu reflexión. Jairo López, desde Barranquilla, se pregunta él también, si hay espiritualidades en la iglesia que no ayudan a la construcción de la sinodalidad. Sí, vivimos en un conflicto, yo lo llamo conflicto de eclesiologías. Uno va de repente a una parroquia
y si la parroquia la lleva un religioso o la lleva un diocesano, tenemos modelos distintos, pero a la vez dentro de los mismos religiosos y religiosas también tenemos modelos distintos, porque igual hay clericalismo. Y si vamos a movimientos laicales, también tenemos un clericalismo presente. Entonces yo creo que ahí, en estas eclesiologías en conflicto, como decía Muñoz siempre, vivimos entre los movimientos tradicionalistas, movimientos progresistas, cómo somos honestos para revisarnos. Un punto que nos puede ayudar es que si leemos lo que está pasando en la iglesia, ya no solo crisis en el episcopado a nivel de abusos de poder, tampoco es solo crisis en los sacerdotes. Hemos visto en estos últimos 3 meses la crisis también que surgió en los movimientos eclesiales. Quiere decir que hay un problema de toda la estructura. Entonces yo creo profundamente que hay que tener la honestidad, como dice Aparecida, cuando una estructura es caduca y no se revisa y no se cambia, estamos haciendo un gran daño en la comunicación del Evangelio. Y eso solo es honestidad. O sea, no hay más nada, no hay recetas. Cuando alguien no quiere cambiar porque no ve la realidad, no lo va a hacer, ¿no? Entonces hay una honestidad eclesiológica. Pero la pregunta es si estoy haciendo daño en el querigma, ¿no? En el anuncio del Evangelio. No es que me estoy haciendo daño a mí. Es que la transmisión de la fe la estoy cortando y la otra persona o la otra comunidad o la otra realidad cultural, bueno, no va a poder conectarse conmigo. Y termino con un ejemplo, ¿no? En las parroquias donde uno va, donde hay inmigrantes, lo primero que a mí me han dicho, cuando alguien se va de la iglesia católica, no es que perdió la fe, es que dejó de encontrar familia en la comunidad. Qué duro, ¿no? Y la iglesia dice, es que perdieron la fe y se están yendo. No, la gente se va porque no siente familia, no siente hermandad, no siente fraternidad, no siente sororidad. Entonces yo creo que ahí es donde está el punto de esta conversión de eclesiologías, ¿no? Una eclesiología que sinodal, pues, ¿no? Gracias, Rafael. Un deseo que manifiestan Beatriz Acosta desde Medellín, si pudieras profundizar un poco más en la dimensión profética de la sinodalidad. Sí. En lo que estamos viendo ahora que se exige mucho y que hay como poquitos pasos, el tema de cómo en el caso de las mujeres, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de lo que decía Borrás, que la gobernanza en la Iglesia Universal tiene que tomar en cuenta a todos los sujetos eclesiales, y si vamos al lado de los ministerios también, o sea, en todo en la iglesia, ¿por qué seguimos ahí parados, no? Entonces, cuando hay reclamos en el tema de las mujeres, en el tema de las realidades afroamericanas, indígenas, donde hoy en día hay toda una emergencia y una conciencia, ¿por qué nos paramos? Bueno, porque este tránsito, estamos en una especie de transición. Reforma es transición siempre. Y transición es vivir entre eclesiologías siempre. ¿Quién da el paso primero? Cuando una orden religiosa decide superar y nombrar a sujetos que en la Iglesia Universal o en la Curia de Roma no se quieren nombrar, ahí está dando un testimonio de profecía y un paso adelante. Entonces yo creo que ahí es donde estamos todos llamados a cambiar, ¿no? El párroco o el obispo no tiene que esperar que el papa o el saque un documento de la curia tan triste como este que sacaron de las parroquias para decir que no se puede hacer y entonces me pone el límite, ¿no? Somos profetas para incorporar en los modelos de comunidades aquellos sujetos que muchos y muchas en la iglesia no quieren incorporar,
Entonces, la iglesia latinoamericana siempre ha sido profética. Hoy en día tenemos el mismo reto, pero a nivel de incorporación de sujetos. O sea, lo que fue lo social en los años 60, hoy en día es el tema de los sujetos en las estructuras sociales. Y termino con un ejemplo del Código de Derecho Canónico, para que vean que a veces no leemos el código porque, bueno, todos le tenemos alergia al código, ¿no? Pero el código dice que en una parroquia las realidades sociales de los pobres, dice las realidades sociales que se viven económicas de la mayoría, tienen que estar representadas en los consejos. O sea que imagínense si vamos hoy en día a una parroquia y los que representan son los que, bueno, están ahí en los ministerios, están haciendo cualquier actividad, pero no representamos a la realidad social, económica de esa realidad en la que la comunidad vive. Entonces, representamos nada más como que lo sagrado, litúrgico, sacramental, ¿no? Entonces hay retos que tenemos los instrumentos, pero que no los ponemos en práctica para la sinodalidad. Gracias, Rafael. Y una última pregunta para que vamos ya cerrando este espacio. La hace desde Brasil Pedro Enrique Mendoza. Dice que somos muchos los laicos que estamos apegados a la rígida estructura jerárquica, ya que es más cómoda, no requiere compromiso. Entonces él se plantea qué caminos propondrías para superar esta crisis de compromiso comunitario. Sí, bueno, yo hablo aquí como laico, ¿no? De que a mí en lo personal es muy difícil cuando yo voy a una parroquia, digo parroquia porque digamos que para los laicos y las laicas la mayoría encuentra la imagen primera de la iglesia, tristemente, pero la primera imagen que llevan de la iglesia es de la comunidad que tienen cerca parroquial, ¿no? Otros hemos tenido la dicha de encontrarnos con comunidades que han sido inspiradas proféticamente por la vida religiosa, pero no todos en la vida religiosa tienen ese tipo de comunidades. Entonces, en mi experiencia, yo tuve que ir haciendo un cambio y tomar decisiones. Cuando alguien dice, bueno, yo no voy a esta parroquia, bueno, no voy a esa parroquia, porque esa parroquia no transmite, no comunica al Jesús de los evangelios, me comunica una liturgia abstracta y vacía. Entonces, tengo que iniciar una búsqueda, claro que sí. Tengo que iniciar en la misma iglesia una búsqueda donde puedo servir mejor, a través de qué instancias puedo servir mejor. Y esas son opciones que a veces me han llevado a descartar instituciones, a asumir vías, a ir cambiando, pero la pregunta fundamental es dónde, para mí ha sido dónde puedo servir mejor a una comunidad, a las personas, y dónde a través de ese servicio puedo encontrar a ese Jesús de los evangelios con las demás personas, ¿no? Caminando en ese sentido. Y un modelo que a mí en lo personal me ha ayudado en los últimos años es hacer grupos pequeños de lectura de los evangelios, compartiendo el camino desde ahí. Y no grupos donde no podamos conocernos porque son grandes o que todo sea en torno a la liturgia. ¿Cómo recuperamos ese sabor a evangelio como laicos y como laicas? El sabor a evangelio es que a veces sabemos más el catecismo que los evangelios. Entonces yo creo que la formación de uno como laico, como laica, tiene que recuperar a los evangelios. Las órdenes religiosas deberían asumir más la formación desde lo que ha sido en América Latina fundamental, que era la lectura de la palabra. Eso fue, junto con la teología de la liberación, los dos grandes pilares, y el tercero fue las comunidades de base. Entonces, hablamos mucho de las comunidades de base, hablamos mucho de la teología de la liberación y hablamos poco de la lectura orante de la palabra, que fue un pilar de la iglesia latinoamericana. Creo que por ahí hoy en día podemos los laicos y las laicas encontrar vida, encontrar nuevamente vida, ¿no?
Muchísimas gracias, Rafael, por tu palabra, por tu experiencia, que nos abre pues un horizonte de desafíos y de posibilidades y nos confirma a todos nosotros pues en la urgencia de seguir trabajando por la utopía de la fraternidad, de la sororidad única, creíble y capaz de evidenciar y de situarnos desde los valores del Evangelio. Muchísimas gracias por este espacio. Hemos estado conectados muchos, ha sido un ejercicio también de pluralidad. Estamos alrededor de 300 personas entre el Meet y el YouTube, porque por ejemplo acá donde yo estoy somos 14 y así en muchos lugares muchos. De verdad, gracias porque nos resuena, porque nos motiva y sobre todo porque nos compromete a seguir trabajando por una iglesia en la que haya lugar para todos. Estamos invitados esta tarde a las 4 de la tarde, estaremos con Alirio Cáceres compartiendo un poco en torno a la ecología integral, pensando en esos pasos que nos ayuden a caminar hacia una cultura del cuidado. También nos podemos conectar por Meet, por YouTube, y a las 5 de la tarde tenemos la serenata que podemos también estar conectados a ella vía YouTube. A todos un abrazo grande, muchísimas gracias. Podemos abrir cámaras y micrófonos para darnos un abrazo gigante. Rafael, que llegue hasta allá, hasta ese rinconcito del reino en el que estás y que Dios te siga animando y acompañando. Un abrazo. Un abrazo. Para todos. Nos vemos esta tarde. Chao. Muchas gracias. Gracias a usted. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias.